Bien, guys, let's continue. Romy is here again. Great, great. So, guys, entonces, para yo cambiar la interrogativo, okay, we're going to use the verb to be first, okay? And at the end, the question mark. Question mark. Okay. Hey, were you my friend? Say yes, I was. Yes, I Or will. no, I wasn't. No, I wasn't. Recuerde que wasn't es lo mismo que was no, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Ok, entonces si es que no, ok, vamos a decir no, I wasn't. Miren este aquí. She was my classmate. Ok. She was my classmate. Ella era mi compañera de clase. Ok, ¿cómo yo preguntaría entonces? ¿Era ella mi compañera de clase? How do I say that? Hmm? In question. She was. Dilo tú, Carmen. Excuse me. Se was she. Ponemos el was delante, ¿verdad? Sí, cuando es interrogación, entonces al final se pone el signo el signo de interrogación para cuando hay pregunta. Ok. Ok. Se was she my classmate? I say yes, she was. Sí, ella era. ¿Ok? ¿Cómo yo digo que no? Que Ella ella no era era. mi compañera de clase o mi compañera de clase. Sí, ella No, era. she wasn't. No. No, she wasn't. Ok, ahí está negando. Ahí está negado. Vamos a estar con árabe, vamos a ver. Ellos estaban aquí, nosotros estaban aquí. ¿Cómo yo preguntaría? ¿Estaban nosotros aquí? Were, way. Say, were we here? Were we here? ¿Estaban Ajá. nosotros aquí? ¿Cómo digo que Pues, sí? Yes, you were, were. way. Yo voy a utilizar yo, por ejemplo, si tú preguntas, hey, nosotros estamos aquí, tú me vas a responder, sí, ustedes estaban aquí. Yes, you were. Ok, sí, ustedes estaban aquí. Si es que no, 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 you were, weren't. way. Were no. Very good. No problem with this. Ok, Ya lo comprendí. vemos entonces en afirmativo, negativo e interrogativo. Como dicen, Verbo to capisci? be. No problem with this. No. Okay. Check where is the book. Me avisan cuando vean el manual. Can you Ahí. see?
Entonces aquí nos explica lo mismo. Cuando es afirmativo, y yo me refiero a he, she, or it, vamos a utilizar was en singular. Y para negativo, wasn't. Para aquí, para el plural, voy a utilizar were en afirmativo y weren't para negativo. En pregunta, en interrogativo, voy a utilizar el was delante, ¿verdad? Y el where también, para hacer pregunta. Hey, were he at work yesterday? Were they student in the 80s? ¿Eran ellos estudiantes en los 90? ¿Ok? Bien. Entonces, ¿recuerdan cuando hablamos de there is y there are? Sí, cuando hablamos de la casa. Ajá. In my house, there is a bathroom. De las habitaciones y esas cosas. Ajá, ¿recuerdan qué significa there is? There no es cuando una cosa y de al cuando son varias. Ajá, pero ¿qué significa en O cuando español? es una. ¿Qué significa? Ay, espérate, pero déjame pensar. In my living room, there are 3 windows. There is and there are. Vamos a ver. There is and there are. Profe, there no es cuando es una cantidad. Ajá, entonces, ¿qué significa? ¿Qué La significa en habitación. español? ¿Qué significa en español? Esto es. No. Si yo digo, in my house, there is a bathroom. Es la cantidad. Lo que yo In no my recuerdo. house, there is a bathroom. Where's there is? Es como en mi casa hay un baño. ¿Eh? Es como en mi casa hay un baño. Entonces, ¿qué significa there is? Uno, qué sé yo. No, usted me lo dijo ahora mismo. Ay. Significa que hay. Ok, ya. Hay. Y Ya. there are significa hay también, ¿verdad? Hay, pero varias. O sea, varias cantidades. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que significa there is? Que hay. Hay. En pasado para decir que había, ¿verdad? ¿Verdad? Porque usted pregunta qué cantidad de habitaciones hay, entonces uno responde is padrón. O sea, Ya. Entonces, there is cuando hay uno, y there are cuando hay Varios. varios. Pero dos significan ¿qué? Más de uno o dos. Los dos Hay. significan ¿qué? Ay. Hay. Ay. Ahora en el presente. Ahora para yo decir que habían. Presten atención para yo decir que había en el pasado. Voy a sustituir el verbo to be. Ok, voy a sustituir el there, el is y el are por esto. Was y were. Vamos a utilizar there was cuando había uno. Por ejemplo, there was a concert last night. Había un concierto anoche. Last night. There were, habían en plural. There were 2 movies last weekend. Habían 2 películas la semana pasada. ¿Están conmigo? Entonces, para el pasado, vamos a utilizar ahora there was o there were para decir que habían. Carmen, ¿te iba a decir algo? Sí, profe. Digan. Profe, la vez que usted estaba hablando, por ejemplo, del cine, de ella y cine, de la escuela, Ajá. usted vio algo parecido de war y were. Un ejemplo, que tenían una reunión en el cine, Ajá. usted puso algo de eso, más o menos. Usted hizo como oraciones así, explicando. Ok, no recuerdo esa parte, pero esto es nuevo, aquí esto es nuevo, señores. Para yo decir que había, vamos a utilizar there was y there were. Ok. Mira que no es they, es there. There. No es they, ok. Miren, no se confundan con they. Es there. Lo mismo que there is y there are, pero ahora con el verbo to be en pasado. There was y there were. Significa que habían. Habían. Ok, también tenemos preguntas con where y when. Hey, where was the party last night? ¿Dónde era la fiesta anoche? Where was the party last night? When was she in Italy? ¿Cuándo ella estaba en Italia?
Where were they last weekend? ¿Dónde ellos estaban la semana, el fin de semana pasado? When were you at the bookstore? ¿Cuándo estabas tú en la librería? ¿Van conmigo? Bien, who. Decíamos que who significa. ¿Quién recuerda eso? Romy. What is who? ¿Cómo? No. What is who? ¿Cuál? No, ¿quién? ¿Quién? Who significa quién o Ok, profe. quiénes, ¿ok? Ok. Bien, por ejemplo, en el pasado, ¿quién estaba? Yo digo, who was? Hey, who was at the party? ¿Quién estaba en la fiesta? Ah, Romy was. Romy estaba. Carmen was. Ana was. Yudelka was. Ok. Recuerde que was significa que estaba. ¿Van conmigo? Sí. Hello. Sí, Ahora bien, vamos a profe. utilizar who was. ¿Quién estaba? Una sola persona. Ahora, para yo decir que quiénes estaban. ¿Quiénes? Yo voy a decir who were. Who were at the party? ¿Quiénes estaban en la fiesta? Ok. Yo puedo decir Ana and Romy were. Ana y Romy estaban. Where? No problem, Esmeralda. Ana, Carmen, Romy. You're Ok. claiming. No, profe. No problem. Ok. Vamos a ver si es verdad que entendieron. Ok. Vamos con otro verbo, entonces, señor. Ya hablamos del verbo to be. Recuerde que vamos a hablar de otro verbo diferente al verbo to be. ¿Cómo yo lo utilizo en el pasado? ¿Están conmigo? Presten atención. Muy fácil. Shh. Todos conocen el verbo lie, ¿verdad que sí? Lie. Yes. Sí, me gusta. Lie. El verbo want. What is want? Me gusta, ¿no? El profe. Sí, y want. What is want? Cuando no Es me recuerdo. querer, need, Necesito necesitar, work, trabajo, study. Student. estudiar. Ok. Viene que fácil. Para yo poner esos verbos en pasados, le voy a agregar ed para que cambien a pasado. Ok. Por ejemplo, you, you work hard. Tú trabajas duro. Pero para yo decir que tú trabajabas duro, trabajaba fuerte, le voy a agregar al verbo ed. Aquí work. Say worked. Worked. ¿Ok? Y ahora dice trabajaba. Tú trabajabas duro. ¿Van conmigo? Sí. Sí, profe. Shh. She like pizza. Para yo decir que ella quería pizza, que ella le gustaba la pizza, como ya termina en E, ¿verdad? Le vamos a agregar la D. She liked pizza. Ella le gustaba la pizza. ¿Van conmigo? Sí. Sí, profe. Want.
They want a new car. Ellos querían un nuevo carro. Quieren un nuevo carro. Para yo poner en pasado. Ed. Le agrego ed al verbo aquí. Ellos querían un carro. Está fácil. Sí. Ok, entonces siempre que yo voy a cambiar el verbo en pasado, le agrego ed. Cuando el verbo es regular. Ok. Bien. Aquí tenemos el verbo estudiar. Estudiar, study. Fíjense bien, cuando el verbo termina en Y, así, Se le está quita. precedida, Quita está la I. precedida de una consonante atrás. Vamos a sustituirla por una I latina y le agregamos ed. Started. Por ejemplo, I studied French. I studied French. Yo estudiaba francés. ¿Están conmigo? Studied. Ahora fíjense en este. Romy play dominos. ¿Ok? Play es el verbo. Romy estudia dominó. Juega ¿Eh? dominó. Ok, ahora para yo decir que jugaba dominó o jugó dominó, Jugaba. Así así porque hay que le voy a pasarlo. agregar ed. Ah. Ahí no va a cambiar porque mira, aquí le Romy precede jugaba dominó. una vocal. Aquí le va a preceder una vocal, entonces no cambia, ¿ok? Ahora si aquí, pues aquí mire que hay una consonante, ahí sí cambia, ¿ok? Pero cuando la Y hay una vocal aquí, se deja igual, le agregamos ed. Romy play dominos. No problem. No. Ella Ella para el carro. She paró stopped el the carro. car. Ahora dice que ella paró el carro, que lo detuvo. Fíjense bien, cuando el verbo así es monosílabo, tiene un solo sonido, stop. Y tiene la condición que Stop, termina en consonante, stop. vocal y otra consonante así. Tiene esa característica. Vamos a repetir la última letra. Y vamos a agregar ed. Stopped. Stopped. Ok. Entonces, esa ed nunca vamos a usar de que así como la ed. En este caso, ¿ok? Aquí si termina en T o en D, sí vamos a pronunciar la ed. Wanted, needed. Pero cuando termine así, vamos a ver si termina en T o en D. Por ejemplo, aquí, played. Ahí termina en D. Played. Esa E no se pronuncia, played. Aquí se pronuncia como una T. Stopped. Stopped. Ok. Worked. No se dice worked. Dice worked. Vamos a usar esa ED como si fuera una T. Ok. Decimos worked. Light. Wanted. Siempre que termine en T o en D, la decimos igual así. La ED. Wanted. Guante. Needed. Y Ok. Por ejemplo, needed. Need. El verbo necesitar. Si sí. yo necesitaba cuarto. Yo digo, Ni. I needed Sí. money. Money. I needed money. Money. Necesitaba dinero. Está fácil. Sí. Ahora fíjense bien. Para yo negar, tenemos una captura de muchas jóvenes. Ahí está en afirmativo, ¿ok? Affirmative. Cuando es afirmativo, vamos a agregarle la ed. Solamente va a pasar cuando sea afirmativo. ¿Ok? Me avisa cuando tienen el screenshot. Finish. Sí, profe. Ok. Finish. Me voy para la pizarra mía. Quédense ahí. Cuando vean la pizarra me avisa. Let me know.
Se ve, profe. Sí. Ok. Carmen study, y que le vamos a cambiar la Y por una I latina, y gramo de study English. Carmen estudiaba inglés. Ok. Romy cantaba malo. Romy trabajaba. Work in a school. Ok. La vamos a agregar de aquí. Ed. Worked. You visited your mother. Tú visitaste a tu mamá. Entonces, vamos a agregarle mayormente al verbo ed para que cambie a pasado. Está fácil. Eso solamente vamos a utilizar cuando sea affirmative. Solo cuando sea afirmativo. Ahora, ¿cómo negamos en inglés? ¿Cómo yo pongo esto en negativo? Yo digo, Carmen no estudió. Bien, vamos a utilizar un auxiliar que es este. Fíjese bien. Didn't. Didn't. Tigren. Amigo, significa en pasado que no. Ok. Negar en pasado es más fácil, solamente tiene un auxiliar, didn't. Recuerden que en el presente teníamos cuáles auxiliares para negar. Utilizábamos don't No. y cuál otro. ¿Eh? Utilizábamos esos dos para negar, don't y doesn't. Recuerden, Ok. en pasado es más fácil, vamos a utilizar uno solo, ese para todo. Didn't. Ok. Didn't significa que no, pero en el pasado. Por ejemplo, Carmen no estudiaba inglés. Yo digo, Carmen, aquí lo pongo aquí. Carmen didn't study. Entonces ya el verbo aquí va como si fuera normal. Study English. Carmen didn't study English. ¿Están conmigo? Vamos a utilizar didn't y todo va a quedar igual. No vamos a poner la ed ni nada de eso. Ok. Romy didn't work. Didn't work in a school. You didn't visit. Didn't visit. Excuse me. You didn't visit. You didn't visit your mother. Tú no visitaste a tu mamá. Mire que en la forma negativa va a poner el didn't y el verbo de la acción va a estar en como si fuera en presente. Do you understand? Hello. Profe, entonces, la única diferencia viene siendo que uno va a poner did no. Van a poner el didn't para negar solamente. Lo demás queda Sí, igual. ajá, dije. Bien. Ya ahí no vamos a utilizar la ed. Solamente didn't para negar y el verbo queda igual, no cambia. ¿Están conmigo? Sí, profe. Yes. Ya, señores. Vamos a ver ahora cómo yo hago preguntas en el pasado con verbos que no son el verbo to be. Vamos a cambiar esa misma que la vamos a poner en interrogativo. Ok. Vamos a ponerla otra vez como si fuera en afirmativo. Profe, Ajá. sería entonces, me imagino yo, que Ajá. sería igual que con las otras interrogaciones, que No, agregan un ejemplo. no.
No, Para ok, preguntar cambia la con fuerza. verbos diferentes al verbo to be. Mire que ya no el verbo to be, ¿ok? Ok, ok, está bien. Vamos a utilizar este. Recuerda que anteriormente utilizábamos do y dos. Para preguntar en pasado es más fácil, solamente utilizamos did. ¿Qué es did? Un auxiliar que nos permite hacer preguntas en el pasado. ¿Ok? Did no va a ser, no va, es un auxiliar para nosotros hacer preguntas en el pasado. ¿Qué significa? Nada, eso solamente nos va a ayudar a hacer preguntas. Por ejemplo, Carmen estudió inglés. Bueno, lo pongo aquí delante. Y digo, did Carmen study English? Y ya cambia a pasado. You got it? Did Yes. Romy, did Romy work in high school? En here lo ponemos delante y ya. Mire que utilizo did para todo. Para Carmen, para Romy, para ti, para todo. Un solo auxiliar. Está fácil. Did Sí, Carmen profe. study English? You say yes. Yes. She did. She did. She did. She did. Ok. Y utilizamos el mismo auxiliar que está aquí. Ok. Si fuera que no, ¿cómo sería? No. She. ¿Recuerdan para negar que utilizamos? Y Ede. No, ¿qué usaban para negar? No, she didn't. Did it. No, ella no. You got it? Yes, she did. No, she didn't. Did Romy work in high school? ¿Cómo digo que sí? Yes. Yes, Ay, Dios mío, ¿cómo que se dice el baile de varón muere? he. En vez de she, aquí utilizo he. Ah, ok. Yes, he did. Y si fuera que He, no, no, he, did it. no, he didn't. Did it. Ok. Okay. Said, did you visit your mother? Yes, Yes. I did. Ahí Ah, sí. sí. Okay. ¿Y si fuera que Y no? para negar sería no, y Es- did it. No, de- No, I didn't. Ok. no, Ok. Did it. direct. No problem. Hagan otra captura ahí, please. Ponga el video, profe, Sí, también, lo voy a poner de una vez. sí, para así nosotros practicar durante Ujú. otra vez. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, cuando sea afirmativo, voy a agregarle ed al verbo, ¿ok? Cuando sea negativo, voy a utilizar didn't, ¿ok? Y cuando sea interrogativo, utilizo did para hacer preguntas. Ujú. ¿Están conmigo? También yo podría Sí, utilizar preguntas que comienzan con WH. Por ejemplo, what, eh, where, profe. when, etcétera. Por ejemplo, ¿dónde Carmen estudió inglés? Bueno, le pongo where delante aquí. Mira que es la misma pregunta, ¿ok? Pero se lo voy a poner aquí. Where? Where did Carmen study English? Ya cuando la pregunta comienza con where, ya nos respondemos sí o no. Damos la información que nos piden. ¿Dónde Carmen estudió inglés? Oh, en Infotep. En Infotep estudió, ¿ok? Ok. ¿Cuándo Rami trabajó en la escuela? Ok. Yo pongo when. ¿Cuándo? Sí. ¿Ok? When did Romy work in a school? ¿Cuándo Romy trabajó en una escuela? Ah, el año pasado. ¿Cómo me digo el año pasado? Y The last year.
El año Le pasado llevo fue a una el año escuela. pasado, que la cierto. ¿Ok? ¿Cuándo tú visitaste a tu mamá? Pues pongo delante aquí. When did you visit your mother? ¿Cómo yo digo el sábado pasado? Last Saturday. El Ok, sábado la pasado. rápido. ¿Alguna Los pregunta, set. jóvenes? ¿Alguna pregunta sobre el pasado? No. Carmen, Ana, any question? Profe, gracias, hasta ahora yo he ¿Todo bien? entendido bien. Sí. Bueno, ese tema, me gustaría reunirme otro día con ustedes esta semana. No sé si ustedes están disponibles, no esta semana, sino la otra. Aparte del jueves. Vamos a hacer jueves, los jueves siempre en la noche, vamos a ser fijos, ¿de acuerdo? Ok. Jueves en la Ujú. noche. Está bien esta hora, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, miren, hay verbos regulares e irregulares en inglés. Por ejemplo, los regulares son los que le vamos a agregarle ed. Pero hay otros que son irregulares que no podemos aplicar esas reglas. Por ejemplo, aquí tenemos los verbos irregulares. Yo se lo envié ahí en, en la guía que le envié. Por ejemplo, buy significa comprar. Pero en pasado se dice muy diferente. Both. Y ya te conocen ese verbo ir, ¿verdad? ¿Qué verbo es ese? Comer, profe. Comer. En pasado se dice ate. También conocen do, ¿verdad? Que es hacer. En pasado se dice did. Drink es el verbo. I drink water. I drink beers. Beber. Drink juice. ¿Eh? Beber. Beber. En pasado se dice drank. Drive. Drive a car. Drive significa conducir, manejar. En pasado se dice drove. Ok. Miren este verbo read. ¿Qué es el verbo? ¿Quién me dice? Read No, no es es el leer, verbo. profe. ¿Eh? No es leer. Leer. Miren que en pasado se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Diferente. Se dice red, como el color red. Read, red, pero se escriben iguales. ¿Están conmigo? También conocemos el verbo go, que es el verbo ir, ¿verdad? En pasado se dice went. Por ejemplo, yo fui a la playa. Yo digo, I went to the beach. I went to the beach. Yo fui a la playa. I went to the beach. Sí. You drank orange juice. Tú tomaste jugo de naranja. You drank. ¿Están conmigo? Entonces, jóvenes, vayan viendo también esos verbos irregulares y vayan aprendiendo eso. ¿Ok? ¿De acuerdo? Le voy a poner un listado de verbos regulares y irregulares y te lo voy a poner de presente a pasado. Any question, Romy? Romy, your Cleanis. Any Sí, question? profe. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Tengo pregunta, profe, pero hoy entendí la clase. ¿Todo bien? Sí. Entonces, déjame ver. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? El martes en la noche pueden reunirse. Así mismo está ahora. Sí. Para hablar más del pasado. ¿De acuerdo? Sí, profe. Eh, sí, Romy. ¿Tengo que decir algo?
Escuchen, No. man. Hago un feedback conmigo. Bien, Que no entonces, sea lunes y viernes, profe, yo puedo, si no es lunes y viernes. para cerrar ya, ¿quién me puede hacer un resumen más o menos de lo que aprendimos hoy? ¿De qué hablamos hoy? Vamos a ver. Vamos a ver. Hemos, ¿De qué hablamos hoy? hemos hablado sobre el verbo en pasado. Igual aprendimos en cómo hacerlo en forma de pregunta. Ujú. ¿Cuál la otra? En forma de afirmativo, negativo, interrogativo, ¿verdad? En pasado. Sí, igual a ponerlo en negativo y afirmativo. Ok, ¿qué auxiliar vamos a utilizar para negar, para decir que no, en pasado? I don't y not. ¿Cuál? I don't y not. Didn't, ¿verdad? Didn't. Mire, Así. Ok, si es con otro verbo diferente al verbo to be. Y para hacer preguntas con verbo diferente al verbo to be, ¿cuál lo utilizamos? ¿Qué auxiliar utilizamos? Uno solo para todo. Did, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para negar utilizamos didn't y para preguntar utilizamos did. sí. Entonces, ¿cuáles son las formas del verbo to be? Del verbo to be en pasado, ¿cuáles son? Son dos formas. ¿Cuáles son? Carmen. Wagner. Was y were. Y Ajá. para negar, ¿cuáles son? Para negar. Ajá. El Ay, verbo Dios to be, mío. el verbo to be. Ay, profe, no me acuerdo. Lo dijo ahora mismo. Wasn't y weren't. Ah, bueno, sí. Wasn't Ah, y bueno. weren't. Y Ay, profe. para preguntar lo ponemos como si fuera al revés. Hey, were you at the school? Ajá. Como Was dije, she my friend? Sí. Entonces, nada, joven, por hoy lo vamos a dejar hasta ahí. Pero nos vamos a profe. reunir el martes. El martes a las 8:30. Ok, my friend, Romy, cuento con cada uno de ustedes. Ok, Está ya bien. vamos avanzaditos, señores. Así que ven los temas fue un chin fuerte y necesito que todos estén ahí siempre en la reunión. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Carmen, ¿te iba a preguntar otra cosa? Que tiene la manito levantado. Ya hablamos de los años también, de cómo diferenciar los años cuando son de Ah, ok, 1900. excelente. ¿Cómo se dicen los años? Hablamos. Muy bien, yo Ajá. le voy a poner también cómo se dice la fecha. Ok, ¿cómo se dice la fecha? Que eso lo hablamos cuando hablamos de la hora. Creo que le puse un ejercicio sobre eso. Señores, pasen una feliz noche. Encantado de estar con cada uno de ustedes, como siempre. Así que ustedes saben, nos vemos ¿qué día? El martes a las El ocho martes y y media. media. Romy, cuento con cada uno de ustedes. Clenis, Ana, Yudelka, everybody. Pasen la chévere, señores. Good night. Have a good night. A pleasure. Estoy más bien. Hey.